Y hemos estado hablando todo este tiempo de la excelente noticia de que se les iba a permitir a los peruanos ingresar a Europa, que no se iba a necesitar visa Schengen, ya todos celebrábamos, pero las cosas se están poniendo un poquito más complicadas porque hay varios países en Europa que en realidad están poniendo peros a este tema. Y vamos a conversar al respecto con Alberto Adriancén, parlamentario andino, además destacado analista internacional, y tenemos el gusto de estar esta mañana. Señora Adriancén, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por venir. Hemos estado nosotros conversando esto desde el inicio y lo positivo y lo maravilloso que iba a ser que se nos permita entrar a Europa. ¿Y qué pasó? Que nos hemos entrampado. Bueno, hay problemas con algunos países, ¿no? Que desconfían de los mecanismos migratorios peruanos sobre todo, ¿no? Esa es y que no se cumple con una serie de requisitos para garantizar que la gente que vaya a Europa no se quede después y pase a la condición de irregular. Ese es el problema de fondo. Claro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los países que se están oponiendo? Estaba revisando una nota de prensa y son varios, ¿no? Sí, son 11, ¿no? Es casi un empate 11 contra 11. Claro. 11 a favor y 11 en contra. Básicamente Alemania, ¿no? Y algunos países como Dinamarca, Holanda, Bélgica, Suecia, ¿no? ¿A razón de que se empieza a generar esta preocupación, que es la que ya ha citado? ¿Quién lo plantea o cómo surge? Quiero advertir que los países donde hay más peruanos, en este caso son España e Italia, donde está, calculo yo, el 80%, un poco más, de la inmigración peruana en Europa, están a favor de eliminar la visa. Entonces, son aquellos donde hay poca presencia peruana, como es el caso de Finlandia, como es el caso, creo yo, de Dinamarca, en fin, o de Suecia o de Holanda, son los que se... Menos gente, menos peruanos. Sí, pero curiosamente ese es el... No entiendo. Por eso un poco la pregunta iba por ahí, ¿no? Porque se entiende, tienen preocupación por el tema migratorio, pero ¿cómo o sea, a razón de qué ponen esta que no hay protesta? Controles peruanos. O sea, que el Perú no garantiza que los que se van de turismo vuelvan. En el fondo es eso, ¿no es cierto? O sea, no. Y lo que pasa es que está habiendo pues una contraola antimigrante en estos momentos en Europa, ¿no? Por ejemplo, hay toda una polémica que está habiendo entre lo que puede ser el órgano de la Unión Europea, que queda en Bruselas, con algunos gobiernos europeos que proponen leyes fuertemente antimigratorias. Hace poco Inglaterra ha propuesto una ley fuertemente antimigratoria que ha merecido inclusive el rechazo de varios países, ¿no? No, Bruselas, Bélgica es uno de los países además que se opone, ¿no? Así es, pero el centro administrativo político de la Unión Europea está a favor de abrir las fronteras. Bueno, entonces, ya sabemos que hay... el problema, yo creo que lo que hay que hacer, primero hay que reconocer que hay un problema respecto a la visa, ¿no es cierto? Que no es fácil. Por eso a mí me extrañan las declaraciones del vicecanciller peruano, siento que no hay problema, que nadie se opone cuando en realidad hay países que sí, acá está todo. Y que me parece que los problemas se solucionan cuando uno los reconoce que existen. Claro, si no hacemos un diagnóstico del problema, ¿cómo se soluciona? Entonces, me parece que no cabe una diplomacia excesiva, no, que no hay problema, como quien esconde que haya. Y por lo tanto, sería bueno nombrar una comisión de alto nivel, ¿no? Esa sería la solución, sería una manera de abordar, ¿no? Claves, ¿no? ¿Cómo debería estar conformada esta comisión? Bueno, por la ¿De qué manera? Cancillería, por la Superintendencia de Migraciones, por congresistas y parlamentarios andinos, si es necesario, pero sobre todo por peruanos exitosos en Europa, ¿no? Claro, ¿y en qué momento debería ser conformada? ¿Cómo ese trabajo debería ser? En ese momento sí, ya se integra y empieza a trabajar. El próximo año trabajar, lo que queda del año, el próximo año trabajar una ofensiva. Y hablar con unos países que yo considero que son claves. A ver, primero creo que hay que hacer claramente el listado de los países que sí, que no. El país clave es Alemania. Ya, entonces lo citamos. Los países que están a favor de nuestra causa, es decir, que nosotros los peruanos podamos ir a Europa y estar en una temporada como turistas, ojo, como turistas, sin la necesidad de tener la visa Schengen, son España, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Luxemburgo, Rumanía, Grecia, Hungría, Eslovenia, Malta y Chipre. Esos son los que dicen ok Perú. Los que dicen no pasa son Alemania, que es el que estaba señalando el señor Adriancén, que es uno clave, Suecia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Finlandia, Eslovaquia, Austria, Bulgaria, República Checa y Croacia. Como decía, además está 11-11. Es un empate catastrófico. ¿Por qué deberíamos empezar por Alemania? Porque es el país más fuerte de Europa. Es el que domina. Es el que lleva ahorita todo el tema económico. Es el que lleva el tema económico, es el que maneja prácticamente la economía europea, es el país más fuerte y más desarrollado en estos momentos.
es el país más estable, ¿no? Acaba de ganar la Merkel nuevamente, acaba de ser una sociedad con el Partido Socialdemócrata y por lo tanto es un país clave, ¿no? Claro, y después convencer a otros países. Eso, pero se convence a Alemania es mucho más fácil que otros países cedan. Así es, yo creo que sí. O hay que hacer el mismo. Y algunos países que me llaman la atención porque son países relativamente abiertos, como el caso de Holanda, Dinamarca o Bélgica, que son países que tienen una visión más bien aperturista, ¿no? Pero lo llamativo, como digo, en esos países no hay muchos peruanos o colombianos. No hay. O sea, quizás en Alemania sí. En Alemania hay más turcos, por ejemplo, muchísimos más turcos, ¿no? O que le llaman los turcos en general. Claro, debería haber allí, digamos, más detalle. Y como digo al principio, donde hay más es donde justamente quieren que se levante el aviso. Esta comisión debería, ¿cierto?, este grupo, ir y reunirse directamente y explicar todas las bondades, digamos que no se generaría ningún problema y dar más detalle de todo. Y en forma paralela creo que se debe aprobar ya, o por lo menos entrar a discusión en el Congreso, la ley de extranjería, que hace meses está redactando la PCM. Nosotros hemos enviado un proyecto de ley que hemos redactado junto con la Defensoría. ¿Hace cuánto tiempo que estamos hablando de esto? Sí, pues, en las últimas entrevistas, por lo menos las últimas 3 o 4, lo hemos citado. ¿Qué estamos esperando? Yo ya me cansé de decir, ¿no? Entonces, que se promulgue, que se discute. Y creo que debe ser una ley abierta y flexible para que entiendan los europeos que nosotros también queremos una política abierta y flexible de trato. Ese es fundamental también. O sea, darle garantías migratorias y al último tiempo... Claro, pero si decimos tenemos esta ley, todo va a fluir perfectamente porque tenemos esto, ¿no es cierto?, que lo garantiza, sería mucho más sencillo. Mucho mejor, o sea, pero es parte... Ahora, tú requieres, pues, un Estado más proactivo en esa materia, ¿no? ¿Y en el Congreso quién nos podría ayudar o quién podría fomentar esto? Cuando han tenido reuniones con la gente de la comisión de... He escuchado, hoy he visto un sentido en la televisión, un anuncio, creo que de Marisol Perestello, que se va a crear algo vinculado al tema migratorio, ¿no? Lo cual me parece bien. Finalmente el Congreso se ha dado cuenta que existen los presos en el exterior, y que son 103,5 millones. Entonces, que lo vea eso, urgente. Hay una comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso que me parece sería bueno que también opinen al respecto, ¿no? Pero es chistoso, porque el tema se impulsa mucho y cuando se habló en su momento de que ya podríamos entrar a Europa, todos lo celebraron, todos hablaban maravillas y al final hemos visto cómo poco a poco siguen trampando, ahora existen esas objeciones y nadie hace nada. Es que yo creo que hay que hacerlo ya. Porque, eso nadie hace nada. Claro, por eso yo reclamo que se cree una comisión, que sea más proactivo, que se apruebe la ley de extranjería, porque lo que se viene en mi percepción, en mi opinión, son olas antimigratorias en Europa. O sea, lo más probable que podría pasar si es que no tomamos acción es que perdamos esta alternativa. Se cierra nuevamente, suponte en el caso francés, el partido de Marine Le Pen, el Frente Nacional, que es xenófobo, medio fascista, de derecha, va primero a las encuestas, ¿no? Con 24%. Entonces, acaba de ganar un neonazi, creo que es en Austria, no sé dónde. Lo vimos. Entonces, cada vez más, o países que antes tú pensabas que no iban a caer bajo el dominio conservador de derecha, como si Dinamarca, que sí, están cayendo. Entonces, es el momento de, digamos, ahorita, si no va a tener los lazos y aprovechar, exacto, que se pueda conversar, porque después va a ser más difícil. Y creo que centrarnos en el caso alemán, ¿no? Y darle explicaciones, y además, porque yo creo que no es posible, además, que exista un tratado de libre comercio con Europa, donde circulan libremente mercancías y capitales, y no pueda circular libremente las personas. Exacto. Yo creo que se ha debido negociar junto al Tratado de Libre Comercio algunas condiciones migratorias que no sé por qué no se han negociado. O sea, cuando lo fundamental en la libre circulación es la libre circulación de personas. Esa es mi opinión. Entonces, no podemos permitir que entre mercadería, bacanes, todos estamos felices, pero al mismo tiempo te pongan trabas en la frontera. Bueno, hacemos el llamado. Entonces, ojalá que se reaccione respecto a este tema. Sí, por favor. Acabo de estar en la frontera entre Perú y Chile, en Arica, ¿no? Están en la de Arica. Es toda una realidad distinta, ¿no? Es una cosa que sería bueno algún día conversarla con tranquilidad. Ya. ¿no? O sea, porque en Arica viven miles de peruanos, o sea, que requieren desde el punto de vista cierta atención del Estado. O sea, yo he estado reunido con ellos, les he preguntado si han visto alguna vez al cónsul, me han dicho que, algunos me han dicho que no. Sería bueno que también se ponga el foco en una frontera que es muy complicada, porque por ahí cruzan colombianos, bolivianos, peruanos. Bueno, definitivamente es un tema que podríamos abordar. Un solo dato, un solo dato para que veas el problema que hay por delante, ¿no? Muchos peruanos van a trabajar a Arica de lunes a viernes.
y regresan, ¿no es cierto? El problema que está viendo es que como muchas veces son madres solteras o familias monoparentales que cuidan madres, ese jefe de familia, no dejan a los hijos o los dejan libres. No reciben el cuidado que necesitan. Nada. Entonces, está habiendo deserción escolar, participación en pandillas. Entonces, es un problema. O sea, está frente a una frontera que cruzan miles de personas diariamente. Los chilenos van a Tacna, que me parece muy bien. Claro, pasan el fin de semana, compran, comen, arrasan con Plaza Vea. Sí, sí. Yo he cruzado la frontera, yo veía cómo llevan papel higiénico y todo lo demás. Claro. Bueno, o sea, almuerzan ahí, pasan el fin de semana. Y el otro problema son los colombianos que son rechazados por los chilenos, que se van quedando en Tacna. Entonces, hay todo un problema que sería bueno que haya un reportaje, claro, no solamente sobre lo bacán, entre comillas, que significa que vengan los chilenos, sino la los problemática. problemas que están habiendo en estos momentos en Tacna y también en Arica. O súper sea, interesante. Sí, además es una frontera muy rica desde el punto de vista migratorio, desde el punto de vista económico, y sería bueno que le pongamos los reflectores, inclusive un buen reportaje en televisión sería interesante. Hacemos la sugerencia también desde aquí, definitivamente es bien importante. Ahora, aprovechando su presencia aquí, señora de Janssen, para tocar un poquito de temas políticos, usted como analista político, no, por favor, queremos saber sus apreciaciones. Por fin humo blanco, se formó la comisión, Oscar López Meneses. ¿Qué esperamos de eso? Yo quería compartir, no se ha visto la carlicatura de hoy, que está espectacular, me la voy a compartir. Está buenísima, la voy a poner en pantalla para que la vean. La tenemos todavía guardada, Mario. La presentamos en la mañana, sí, la presentamos justamente en el noticiero porque hubo un entrampamiento largo en el caso de decir, ¿no es cierto?, en qué momento se debía hacer la investigación a López Meneses. Ahí lo tenemos en pantalla, ¿no? Ahí aparece el grupo, está los fujimoristas, Saprissa, está Keiko Fujimori, está Velázquez Quisquenes, Pedro, y dicen, hay que ver a dónde van las huellas de López Meneses, que sería para investigar en este gobierno. Y el otro bando, ¿no es cierto?, está Nadine Heredia, está Daniela Bugatás, está Freddy Otárola, y Víctor Isla, y dicen, no, hay que ver ¿de dónde vienen? Y se ven, ¿no es cierto?, las huellas que van de un lado y de otro. Me parece sumamente interesante porque recoge un poco el problema y el entrampamiento que se ha suscitado. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? Yo quiero hacer algunas opiniones previas, ¿ya? Dale. Primero, a mí me sorprende que un centro de espionaje esté, entre comillas, de chuponeo, como tú quieras calificarlo, esté resguardado por 8 patrulleros, portatropas. Me parece un absurdo. Me parece no sé. Demasiado evidente. Obvio. Luces de neón. Como acabo de escribir un escrito, faltaba un aviso luminoso. Ajá. 2, me parece extraño que una investigación periodística no muestre imágenes anteriores a noviembre. Ok. Entonces, un seguimiento de varios meses, lo normal es que presentes imágenes del mes de, suponte, si hoy lo empecé en julio, de agosto, de septiembre, de octubre, y lo que tenemos más bien es una imagen solamente de noviembre. Pero la pregunta es qué pasó antes, ¿no es cierto? Sí, porque tú eres periodista, sabes mejor que yo, que hacer un seguimiento implica tomar fotografías o filmar y tener una especie de archivo que demuestre lo que digo. No solamente basta un hecho, ¿no es cierto? Con lo cual te quiero decir que es raro, todo esto es raro, ¿no? 3, no me cabe la menor duda, o tengo duda, me parece que el gobierno ha buscado medio ocultar el problema, ¿no? O sea... no ha sido una reacción rápida y decir, ok, que se investigue, no tenemos problemas, sino que empezar a decir, vamos para atrás, siempre es la ¿no? verdadera. Eso es lo que dicen, ¿no es cierto? La explicación más simple es la verdadera. Es como, yo siempre lo digo, además creo que haberlo repetido acá, como quien llega tarde a tu casa y le dices, uy, se me malogró el carro. Sí, ya ¿no? empezó me la con mentira. unos amigos y me dediqué a tomar. Como dicen, no aclares que oscureces, ¿no? Sí. Mejor no hables. ¿No? Mejor no digas nada, déjalo ahí. Déjalo ahí. Entonces, si tú comienzas a explicarte y enredar las cosas, es que o no sabes explicarte o quieres ocultar algo. Pero señora, aquí la pregunta es, después de todo lo que ha costado... Y los que están cuestionando este asunto, como el APE, el fujimorismo, yo creo que no les interesa la verdad de las cosas. Es lo que yo iba a decirle. Porque eso, ¿llegaremos a la verdad? No, yo creo que no. Yo porque también soy cada uno va a bastante emplear incrédula. uno para esconderla y otra para atacar al gobierno. Entonces, la verdad no interesa. ¿Pero todos están involucrados hasta el momento también? Todos. Me da la impresión que son todos, ¿no? Claro, o sea, porque se ha mantenido. Así es, nadie son sabe nada. Que cada uno tiene algo que ocultar. Entonces va a ser un saludo a la bandera, a la comisión. Me imagino, va a ser ¿no? Víctor Andrés García Belaúnde el que la va a presidir. Sí, dice el presidente. Ojalá que sea él, porque, en fin... Claro, porque yo he visto a los otros integrantes y es un poco complicado. Bueno, además tiene experiencia de investigación, Vitocho,
Pero creo yo mi impresión es que nadie quiere conocer o quiere publicitar o quiere ir al fondo porque todos tienen trapos sucios, cosas que esconder. O sea, entonces uno va a emplear la comisión para atacar o bien tu mala, las supuestas relaciones con un sector del multicinismo o reales, como quiera, y los otros van a decir, no, es como dice Carly, no, tú eres primero, tú te has juntado primero con los... Entonces, y eso termina finalmente desprestigiando al Congreso. Claro. Yo creo Todos esperamos respuestas y al final no tenemos nada, sentimos pura mesida. Pero además, como ayer me decía un amigo, le preguntaba, ¿y tú qué opinas del gobierno? Pues ya, me decía, ¿cuál gobierno? Entonces, qué triste. No sabemos a dónde va, ni cuáles son sus planes, y es verdad. O sea... Hablando de eso, señor y justo lo que estamos mencionando hace unos instantes, estábamos hablando del TLC, pero que faltaba el factor humano, hablamos constantemente del crecimiento económico y lo maravilloso que está el tema. ¿Cómo ve usted el resultado de esta última prueba PISA que revela pues que de 65 países de la OCDE que han participado estamos en el puesto 65? Ahora, claro, o sea, digamos, es cierto que dice, es de una muestra de 65 países que es bastante, ¿no? Pero... faltan claro, si metemos a países de África, me imagino que estaríamos por la mitad, países, ¿no? de Centroamérica o otros, en general de América Latina, posiblemente no estemos en el último lugar. Pero sí me parece dramático, ¿no? Porque es un... Porque 65, 65. Claro, pero además choca frente a un discurso optimista que todo nos va bien. Exacto. Estamos hablando de lo maravilloso de la gastronomía, el crecimiento económico. Que somos un país punta, que ganamos premios aquí y allá, que vienen las inversiones, que crecemos el 5, 6, 7, 8%. Y fíjate, es como yo siempre he dicho, pues, o sea, mientras más hemos crecido, más nos hemos ido. Y ahora, mientras más crecemos, fíjate cómo está la educación. Entonces hay un problema con el crecimiento económico. Es la distribución de los recursos, el problema. Sí, entonces, pero además, mientras que sigamos con estos niveles de inequidad, yo creo que no, y además no hay el Estado visos tiene que invertir, de solución, ¿no? El Estado tiene que invertir. Tú no puedes tener una policía que tenga un día franco así para completar su mes. ¿En qué país del mundo? Yo que viajo mucho a Colombia por razones del Parlamento andino, eso no es posible en Colombia, en ningún otro país. En Chile, que un policía trabaje un día de franco para cuidar los bancos o empresas privadas. A mí me parece insólito y escandaloso, además, entonces, cuando uno está manejando y de repente ahora que pasa esto de las construcciones, se agarran un carril completo en plena avenida, en Benavides, en la avenida del Ejército, y tienes un policía que es el que te dice... vete por acá por la izquierda, no puedes pasar porque yo cuido la construcción. Yo tuve un pleito con un policía. ¿Quién se va a pelear? Bueno, es difícil pararse con el policía, ¿no? Pues le dije, usted es un guachimán disfrazado de policía, cuidado de un hotel, porque no me dejaba cuadrar. Se puso bravo, señora. Claro, es que realmente los privados alquilan al policía un día a la semana. Pisan mis derechos para favorecer a la empresa constructora. Entonces, y se agarran un carril. Entonces, pero el problema es que lo de PISA... muchas cosas más chocan con esta idea feliz que vivimos, casi crecemos las clases medias, y lo que estoy viendo yo en el país es que cada vez más tenemos menos una masa crítica que nos impulse el desarrollo. O sea, porque sin niveles educativos positivos, sin mejoras en la salud sustantivamente, sin seguridad, por favor. No seguridad, bueno, problemas también ahora en el Estado tiene que invertir. Sí. O sea, yo soy una persona de izquierda, creo que el Estado tiene que jugar un papel central en la economía, pero por lo menos que se ocupen de la seguridad, que es un tema fundamental. O sea, claro, es algo para todos. Y la justicia que no puedan dar. Yo no sé por cómo, a ver, tú explícame, ¿por qué le han dado 4 años o 5 años al hermano Chejay? Estará bien, yo no discuto. Y le dan 4 años al procurador al contralor de Fujimori. Pues yo sospecho que el Contralor ha hecho más cosas que... Caso Olay. El caso Olay. Yo que soy una persona que... ¿Cómo tú las aplicas una misma pena a una persona que ha sido un engranaje fundamental, que ha ocupado un puesto clave y a otro no? Entonces, esas cosas... Tuvo tanto tiempo de Contralor y que vio, ¿no? Entonces, ¿qué vio? ¿Qué cosa tapó? ¿Qué no hizo? Pero tiene 4 años igual que el otro, que ha estado en un negocio. Entonces, no quiero defender al hermano Chejay, en fin, ese es su problema. Pero te quiero decir que hay cosas que el Estado tiene y lo que está demostrando la prueba PISA, lo que está demostrando las migraciones y otras cosas más, es que este crecimiento no es desordenado, no es equitativo, sí, no ordena el país, permite todavía la informalidad, etcétera, etcétera. Entonces, y por eso digo que
¿Qué hace el gobierno? Claro. La educación es el centro de todo, es motor de desarrollo. Y además, mientras menos educados estemos, más posibilidades, ¿no es cierto?, de gobiernos autoritarios, y cero democracia. Muchas gracias por venir. No, a ti, que un placer, como siempre, conversar. Hacemos una pausa y regresamos.